señoras y señores, de verdad que es un alto honor, un gusto. Programa a la medida, gracias por estar en sintonía de nosotros. El programa a la medida, para mí, más difícil y más complicado que voy a hacer, pero vamos a servirle con todo. Ya le voy a explicar el por qué. Hoy, permítame, obviamente, acá, aparte de saludar a mis compañeros, pues decirle que tenemos unos temas que son bien importantes. Transacciones que son sospechosas en la IBE. Vamos a hablar también acerca del caso de los payasitos y otras aristas. Tendremos noticias internacionales y ahora ha llegado también el momento de saludar a Sandy Monroy. Sandy, muy buenas noches, mi compañera desde hace 4 años acá. Sí, Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Y triste. Sí, la verdad es de que hoy vamos a anunciarles una noticia aquí en A la Medida. Hay algunos cambios que se van a tener, así que estén atentos también a esta información que les vamos a dar a conocer para que ustedes estén al tanto también de pues estas modificaciones y esta información que les vamos a estar compartiendo en un programa muy especial que vamos a tener, cargado de mucho análisis, por supuesto, y temas que estaremos evaluando de carácter económico. La situación de transacciones sospechosas es uno de los temas que estaremos abordando, Julio, para el análisis. Claro que sí, Sandy. Por supuesto que no puede faltar la parte internacional, ¿no? Así es. Grande. Andrés Estrada ya está listo. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy y Julio. Así Hola, es, tenemos bastante información internacional. ¿Qué tal, Julio? Gusto estar contigo. Un honor. Bueno, una vez más, acá en A la Medida. Bueno, vamos a hablar sobre varias cosas. En Perú continúa una crisis política, surge más información sobre el tirador en Estados Unidos y su estado mental, lo que hacía esas banderas rojas que había sido lanzadas por parte de él y su actitud y que no fueron pues tomadas en cuenta por las autoridades ni por nadie a su alrededor. No se tomó ninguna acción y vimos este tiroteo en pleno día de la independencia en Estados Unidos. Y en España las festividades regresan tras 2 años de paralización por la pandemia. Todo esto y más lo tendremos acá en A la Medida y a continuación nuestros titulares. Transacciones sospechosas. Se sorprenderá al conocer el número de personas denunciadas por posible lavado de dinero. Hambre en el mundo. Informe revela la dramática situación de millones de personas, incluyendo en Latinoamérica. Avanza investigación. Continúan surgiendo hipótesis e información sobre el caso de la pareja de payasos asesinada. Nuevas peticiones de antejuicio. La Corte Suprema de Justicia deberá analizar las solicitudes contra el juez Miguel Ángel Gálvez. Impuesto de circulación. Iniciativa de ley busca una prórroga temporal para el pago que está pronto a vencer. La Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial IBE, dio a conocer su informe sobre reportes de transacciones sospechosas RTS y del monto de dinero que podría estar vinculado a operaciones sospechosas o lavado de dinero. En el reporte del 1 de enero al 4 de julio se detectaron 2.556 RTS en el movimiento irregular de 1.070.3 millones de quetzales que podría estar relacionado a lavado de dinero y otro tipo de actividades ilícitas como extorsión, trata de personas, narcotráfico, corrupción, entre otro tipo de delitos. Por esta razón se interpusieron ante el Ministerio Público 118 denuncias por la presunta participación de 1.111 personas. Sin embargo, en 2021 se denunció a 5.473 y el monto reportado en dicho año fue de 6.134.7 millones de quetzales. La información obtenida por la IBE proviene de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, joyerías y otras entidades obligadas a reportar operaciones financieras irregulares por parte de sus usuarios. Bueno, y es que esto es bien importante, ¿no? Guatemala debe de combatir precisamente todas estas situaciones de posible lavado de dinero que se cometa. Son transacciones sospechosas, no significa que todos lo sean, pero es que hay que hablar la verdad, ¿no? Guatemala definitivamente se está convirtiendo en un país donde se lava mucho dinero, donde se utilizan cuentas de otras personas. Por cierto, aquí es una oportunidad magnífica para recordarle a usted y que usted lo haga a sus amigos, familiares y conocidos. Nadie,
por absolutamente nadie ni ninguna razón, usted debe prestarse a eso, a brindar su cuenta, a prestarla, porque no sabemos si se trata del delito de lavado. Y una vez prestada esa cuenta, si el dinero viene o procede de algo ilícito, bueno, lamentablemente usted ya se vuelve un cómplice, un ayudante, una persona que precisamente prestó su cuenta para el lavado de dinero, que eso es lo que está investigando hoy por hoy con mucha... con mucho énfasis, debería decir Sandy, la Intendencia de Verificación Especial, IVE. Así es, Julio. La verdad es de que queremos entender y vamos a explicar un poco sobre cuándo es considerada una transacción sospechosa, es decir, qué montos son los que se deben manejar para considerar entonces, o qué características hay para considerarla así. Sí, a ver, Sandy, ¿qué es lo que mira los bancos y la IVE? Bueno, ustedes han visto que todos los bancos, para todos aquellos que manejan cuenta monetaria, que manejan cuenta de ahorros, pasa lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Se tiene un estado de cuenta mensual, lo que recibo realmente en el mes y lo que gasto, pero hay un promedio mensual que se lleva en lo histórico. Supongamos que ese promedio al final de cuentas sea, por poner cualquier cantidad, unos 10,000 quetzales. Bueno, pero aparece una transacción que es sospechosa. ¿Cuál diría usted? Aparece un depósito de 50,000 quetzales, que ya se sale precisamente del parámetro de lo común. ¿Qué pasa aquí? La IVE investiga de dónde salió ese dinero. Entonces, puede haber salido de un negocio ilícito, la venta de un vehículo, por ejemplo, un negocio jurídico, alguna situación de esas. Pero si a lo largo del tiempo, ¿verdad?, se van dando que esta persona que tenía un movimiento de 5,000, 10,000 quetzales, se ve que constantemente está haciendo depósitos, que 50,000, que 100,000, que 200,000 quetzales, que son alejados completamente de la realidad de lo que gana, del giro de sus negocios, entonces la IVE empieza esta investigación para determinar de dónde viene el dinero, porque el lavado de dinero funciona de la siguiente manera: el dinero del narcotráfico se recibe en efectivo y se utilizan varias cuentas como subcuentas matrices, se pasa de aquí para allá, de esta a la otra, se le da a la gente una pequeña cantidad de dinero y entonces finalmente ya lo llevan o a un paraíso fiscal o a una cuenta X, cuando el dinero ya pasó por varias y ya se limpió. Julio, cuando hablamos entonces de transacciones sospechosas dentro del sistema bancario, sabemos o bueno, nos damos cuenta que al momento de hacer un retiro o una transacción demasiado fuerte, tú tienes que llenar un formulario. El formulario IVE. Exactamente, entonces acá te permite tener un control, ¿no? Sí. Pero ¿en qué momento puede entonces darse esa transacción sospechosa cuando en teoría hay una persona que está entonces identificándose, porque de lo contrario no puedes hacer esa transacción también por dichos montos? De qué manera también pues se va utilizando a otras personas para que ellos puedan ser la cara de esa transacción, porque ese es otro punto. La IVE investiga de varias maneras, ¿no? Obviamente cuando ve una transacción que se sale del común, ¿no? Del común de la realidad de esa persona, llenas, como tú bien dices, ese formulario de la IVE donde tú explicas de dónde proviene ese dinero y por qué es que lo vas a depositar. Pero la IVE también funciona, fíjese, y eso pasa muchas veces en su banco de manera aleatoria, cada cierto número de personas, cuando vienen épocas, sobre todo ahora que se va a pagar el bono 14 y cuando se paga el aguinaldo, pasan, por ejemplo, cada 1,000, 2,000 o cada X cantidad de miles de personas y aleatoriamente le dicen, mire, le toca actualizar sus datos para la Intendencia de Verificación Especial y de esta manera se llevan los controles. Por supuesto que la IVE sabe todo aquello que pasa y cuando tú tienes un historial de años de X cantidad y luego en poco tiempo, en pocos días, semanas o meses, esto se incrementa, definitivamente, perdonen ustedes, pero son transacciones sospechosas, a menos que logres demostrar que definitivamente como empresario, como comerciante o como por factor de suerte que te sacaste la lotería, cosa que es muy improbable, pues lograste obtener ese dinero de manera lícita. Así es, Julio. Esto es importante poderlo mencionar, ¿no? Porque como pasa en el tema de extorsiones, donde utilizan cuentas bancarias de otras personas para vincularlas, incluso en el tema también acá de las transacciones sospechosas, pueden utilizar a una persona para que te voy a pagar tanto para que hagas esa transacción, para que figures, porque prácticamente son la fachada, ¿no? Sí. De esa transacción para el blanqueo prácticamente también, ¿no? Del dinero. Sí, Sandy, es que aquí hay mucha situación, es decir, los delincuentes se valen de
de muchas estrategias, de muchas artimañas, se valen también de la pobreza, se valen de la necesidad y ocupan a personas inocentes, personas que ingenuamente, probablemente, no tal vez bondadosamente porque sí pagan, pero que dicen, bueno, aquí tengo la oportunidad de ganarme 500 quetzales o 1000 quetzales solo por prestarle mi cuenta para que me depositen, saber ni qué cantidad. Parece algo inocente, algo Así que no es. pasa más, pero sí tiene sus repercusiones. Tiene su repercusión porque lamentablemente la persona que prestó su cuenta con su consentimiento, la prestó obviamente, pero sabiendo o no sabiendo de dónde provenía ese dinero, está convirtiéndose en cómplice del delito de lavado de dinero y también será llevado ante la justicia por eso, porque aquí en la investigación van todas las personas en donde pasó el dinero. Vamos a ir ya con unos datos, pero vamos aclarando este punto, Julio. Lavado de dinero, ¿cuántos años de prisión pueden ser? Y aparte de eso, no solamente es la prisión, sino que hay una multa que se impone, correcto. ¿no? Que a veces eso hace que personas No pasen salgan. muchos años porque no pueden pagar la multa. Tienes toda la razón. Si tú no tenías dinero, fuiste la fachada de esa transacción, te acusan por lavado de dinero, te ponen una multa de 1 millón, imagínense, no la va a poder pagar, lo tiene que pagar con días de cárcel. Explícanos, por favor. Con mucho gusto. Voy a explicar primero los datos y vamos a eso porque es bien importante. Guatemala, de conformidad a la posición estratégica y geopolítica, es un país donde el crimen organizado realiza acciones relacionadas con el delito de lavado de dinero. Combatir el lavado de dinero, Sandy, es un hecho sumamente complicado para cualquier nación. Guatemala apenas está empezando a afianzar acciones concretas. Sin embargo, se necesita tener mejores controles y legislación más fuerte para perseguir y sancionar este delito. Según la ley, y esto en otra información, contra el lavado de dinero y otros activos, los negocios son monitoreados por la IVE y están obligados a remitir reportes de transacciones sospechosas que se detecten. De conformidad a las autoridades del país, los extorsionistas y grupos del crimen organizado bancarizan cada vez más la ganancia ilícita que obtienen. Además, se ha comprobado que invierten en la compra de automóviles, bienes inmuebles a través de diferentes cuentas de tercero. Bueno, ahora tú me hacías unas preguntas muy importantes y muy interesantes, es decir, las penas deben de ser más fuertes porque las penas pueden llegar hasta los 20 años de privación de libertad, pero es que si eres cómplice y te vuelves parte de ese delito, la pena va a ser la misma y esta es una situación terrible, es una situación bastante compleja y complicada también. Y la otra pregunta que me hacía Sandy, que iba relacionada también a este tema, perdóname, ¿la puedes multa recordar? que se Sí, claro, eso es bien importante. Ahora, se impone la pena, la sanción penal, 12, 15, 20 años de privación de libertad. Bueno, ¿qué pasa? Además se le va a imponer una multa que es equivalente al monto de lo que haya estado ahí delictivamente comprobado. Por ejemplo, si en su cuenta a lo largo del tiempo usted la prestó y pasó 1 millón de quetzales, la multa, dice la ley penal, debe ser equivalente a 1 millón de quetzales. Si no la paga, ¿qué pasa? Dos posibilidades. Que pida al juez el perdón, juez de ejecución sería ya penal, el perdón judicial, en estos delitos difícilmente se lo van a otorgar, entonces el juez se la va a conmutar, no puede pagarle en dinero, se la cambio por cárcel. ¿Cómo? A razón de entre 5 o generalmente en este caso hasta 100 quetzales diarios, es decir, por cada día que estés en la cárcel van a decir, bueno, ya van sus primeros 100 quetzales, cuando van 5 días van 500 quetzales, pero ¿cuántos días, meses, años tendrán que pasar para pagar 1 millón de quetzales? Exactamente, ese es el punto por el que hay varias personas, Julio, acusadas por el delito de lavado de dinero que no logran recuperar su libertad, aunque ya hayan cumplido y gozado de los beneficios penitenciarios también que se pueda tener con la mitad de la pena o la tercera parte. Pero el punto es que en este último paso es donde se quedan y les toca que pagar con cárcel porque no tienen el dinero para poder entonces pagar la multa que se les impone, que normalmente sí es de bastante dinero, ¿no? Porque no se piensa en eso. En el momento de una necesidad tú puedes decir, no tengo trabajo, tengo que mantener a mi familia, bueno, no estoy haciendo nada malo, solo le estoy ayudando, porque también a veces desconocen las propias personas lo que hace esa otra persona que le está pidiendo de favor y casi que, mira, es un trabajo, tú me vas a hacer esta gestión como que hacer un trámite y yo te voy a pagar, entonces te lo disfrazan de una forma legal cuando realmente no lo tiene. Entonces, ¿qué factores hay que tomar en cuenta, Julio? ¿Y qué nos podrían marcar unas alertas de decir, podemos ser involucrados entonces con estos delitos? Para darles unos consejos como forma de conclusión. Con muchísimo gusto, Sandy. Bueno, mire, el delito de lavado de dinero cada vez está más presente en todo ámbito.
usted tenga mucho cuidado en varias cosas. Número uno, consejo importante para todos, nunca, conocido, desconocido, amigo, enemigo, lo que sea, nunca preste su cuenta por ninguna cantidad. Aparte de ello, también cuando vaya a hacer algún negocio o transacción, digamos, comercial, si es una transacción de fuerte en dinero, trate de que no le paguen en efectivo, sino que dígale, no, ¿sabes qué? Vamos a tal banco, al banco que tú quieras, al que me digas, y ahí lo hacemos, ahí depositas o haces un cheque de caja o cualquier otra situación, porque si le dan una gran cantidad en efectivo y usted lo traslada, hay un retén policial y le explican, y ese dinero de dónde salió, también es delito de lavado de dinero. Así que esto compártalo, por favor, con sus familiares, con sus amigos y con todas las personas. Cuidémonos, porque la verdad que podemos caer con facilidad en ser cómplices de un delito tan terrible y tan tremendo. Así que ahora, por el momento, mientras usted reflexiona y busca también otras acciones preventivas, vamos a continuar en A la Medida con Sandy Monroy y más información. Así es, Julio, vamos a hablar precisamente de otro tema y es relacionado con la Corte Suprema de Justicia, porque a esta Corte llegaron 2 nuevas solicitudes de antejuicio en contra del juez Miguel Ángel Gálvez. El procesado Jacobo Salán Sánchez, implicado en el caso penal Diario Militar, presentó una solicitud del retiro del derecho de antejuicio en contra del titular del juzgado B de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez. Duda de la imparcialidad del juzgador para seguir conociendo su proceso. Una segunda petición del retiro de inmunidad en contra de Gálvez fue presentada por el acusado Jerzy Natael Velázquez Alvarado, vinculado al caso Cancerbero y señalado de ser parte de una estructura criminal liderada por Haroldo Mendoza Mata. Según la abogada defensora de Velázquez, Gálvez emitió un segundo auto de procesamiento en contra de su patrocinado en una misma carpeta judicial, un fallo judicial que no está permitido por la ley. Ambas peticiones de antejuicio ya están en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los togados en un pleno analizarán y resolverán si aceptan para su trámite las peticiones legales y nombran jueces pesquisidores. El número de personas con hambre en América Latina y el Caribe creció en 4 millones de personas, alcanzando un total de 56.5 millones en 2021. Las pruebas que presenta este informe es convincente, pero es también horrible ver que hay niños en áreas rurales y en hogares pobres cuyas madres no tienen educación formal, inclusive fueron más vulnerables a la emancipación y al retraso de crecimiento. Por otro lado, de esta moneda, los niños de áreas urbanas en hogares más ricos tenían un riesgo mayor de sufrir sobrepeso. En otro informe para Guatemala, representantes de Save the Children y World Vision estiman que para el último trimestre, 4.6 millones de guatemaltecos podrían pasar hambre debido al alza en el precio de alimentos y fertilizantes. El estudio no solo muestra a ese 4.6 millones de personas que ya se estiman que estarán en inseguridad alimentaria y nutricional para septiembre de este año, sino se proyecta una mayor cantidad, ¿verdad? Pensando justamente en el alto costo que ha tenido los productos de consumo básico e incluyendo los productos de fertilizantes, por ejemplo, que son de uso común dentro de la población guatemalteca. Y hay que apoyar con asistencia alimentaria, pero urgente, y a las familias realmente que hoy en día los niños, niñas y otros familiares no tienen que comer. Hay que buscar también lo colectivo. Bueno, vaya si no es un tema de tema. Lo decíamos ayer, el hambre en el mundo y la hambruna para el 2023 está allí. Pero hablemos del día de hoy, Sandy. Sí. El hambre está en Guatemala, el hambre está en la ciudad capital, en los suburbios, en los asentamientos, está en cada municipio y no digamos en el interior de la República, donde realmente afuera del nivel mundial vemos a niños guatemaltecos morir de hambre,
desnutrición crónica, desnutrición infantil, cosechas que se están perdiendo por el fenómeno de la niña, sequías, tantas situaciones que están pasando. Así que además, si a esto le sumamos que Guatemala es uno de los 10 países en el mundo más afecto en negativo, obviamente, a los efectos del cambio climático, es que la situación se vuelve terrible. Y esto podemos agregar algunas cosas más, Sandy. Más del 90% de nuestras fuentes hídricas están contaminadas. El agua dentro de poco se va a volver, aunque usted no lo crea, algo tan valioso como el oro en el mundo, que de pronto y por allí algunas futuras guerras vendrán por ese tema, porque el agua es un bien tan preciado que lo estamos perdiendo. La verdad es que impacta, Julio, ver estas cifras, ver cómo la situación cada vez está más complicada, que hay cada elemento, cada factor que viene a afectar precisamente esta situación de pobreza, de desnutrición, de retroceso en un desarrollo, te diría, porque no puedes desarrollar un país cuando sus pobladores están muriendo de hambre o cuando sus pobladores no tienen ni siquiera lo básico en la alimentación, cuando no pueden nutrirse correctamente. Entonces vemos cómo la situación de Rusia y Ucrania ha afectado y sigue afectando, Julio, y podemos decir, está muy lejos, sí, pero repercute en el mundo, y Guatemala es parte de los países que se ven afectados también por la situación. Hemos visto entonces el precio del petróleo que ha incrementado, y esto también se ve reflejado en la situación alimentaria. Es decir, el costo que también representan los diversos productos de la canasta básica aumentó considerablemente, y esto nos afecta a todos, pero sobre todo castiga a los más vulnerables, siempre a ellos de gran manera. Claro, Sandy, yo creo que el mundo, guardando las distancias y las similitudes, está a punto de atravesar una época tan difícil como pasó allá en 1929 y en la década de los 30, el periodo entre guerras de las dos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando se dio la Gran Depresión que nació en Estados Unidos, pero que afectó a todo el mundo, una economía débil. La economía se ha debilitado en el mundo y en Guatemala, primero por los efectos de la pandemia, una economía que está tratando de rescatarse y de volver a resurgir, pero que ahora viene una situación que es un factor exógeno, es decir, externo, la guerra entre Rusia y Ucrania, que crea una crisis energética, porque obviamente estamos hablando del suministro de gas natural, del suministro del petróleo, y cuando estos productos aumentan, como efectivamente han aumentado actualmente, esto repercute en todo el mundo, aumenta toda la canasta básica y todos los precios se van a las nubes. Y el problema es que todavía no vemos el resurgir, por ejemplo, de algunas de nuestras, llamémosle así, industrias como la agricultura o como el turismo, para poder venir y salvar esto. Pero hay algo más importante. En el mundo, la cantidad de personas que formamos parte de él, no hay suficiente alimento. Fíjate cómo es eso. Tal vez nosotros no lo vemos, aunque sí se puede visualizar en muchas partes de Guatemala, es evidente, pero en continentes como el africano, la gente muere por cientos, si no por miles, día con día, porque no tienen un pan, una tortilla, un poco de agua limpia para llevar a su cuerpo. Y esto es dramático y se va incrementando. Así es. ¿Qué se puede hacer, Julio? Porque mira, es un poco complicado, y aparte también nos hace reflexionar cuando decimos Guatemala en un porcentaje alto también es un país agricultor. Produce diversos productos, diversos también alimentos, pero al final también vemos que es un país que tiene mucha pobreza y que tiene muchos niveles de desnutrición también. Los porcentajes que vemos son alarmantes, por supuesto. Y vemos que, por ejemplo, en áreas como en el oriente, en el corredor seco, donde se caracterizan mucho también por el tema ganadero y el tema agrícola, la sequía, la falta de lluvia ha afectado en sus cultivos, y esto ha hecho también que los niveles de desnutrición que ya tenían se empeoren. ¿Cómo cambiar estas realidades y cómo cambiar pues este impacto que pueda tener para poder reducir los efectos negativos que pueda presentar? Bueno, varios
varias acciones, factores y situaciones que tienen que transformarse en una política de seguridad alimentaria y una política del cuidado del medio ambiente y tal vez política, no sé, hasta agrícola, como le querramos llamar, tienen que darse. Número uno, tenemos que empezar a cuidar todos nuestros reservorios de agua, todos los ríos, todos los lagos, todo manantial, todo lugar donde el agua nace. ¿Por qué? Porque si no los protegemos vamos a terminar de contaminar ese poquito 10% que queda. Entonces, por ahí debe empezar. Esto significa educación, esto significa leyes, esto significa cuidado, significa sanciones. Pero no solo eso, tenemos que empezar a pensar, aparte de una conciencia ecológica y todo que puede empezar en casa, en los colegios, hacer cosas prácticas. Prácticas en un país tan rico como el nuestro. Tenemos una tierra que es tan fértil, Sandy, pero que la estamos arruinando con el monocultivo. En muchas partes el monocultivo está matando la tierra. Tenemos que erradicar prácticas como la roza, que al final de cuentas esa quema de terrenos lo que hace es perder nutrientes e ir volviendo más pobre ese suelo, pero eso es cuestión de educación. Tenemos que repartirle a nuestros campesinos fertilizantes y tenemos tierras ociosas del Estado que tenemos también que empezar a repartirlas. Fíjate, ahora sí, es una especie como de reforma agraria, literalmente, de repartirle esas tierras ociosas del Estado a campesinos a través de cooperativas para que puedan tener la maquinaria, los equipos, los fertilizantes necesarios para producir y empezar a rescatar eso. Eso genera economía, genera bienestar, genera trabajo y por sobre todo, pues asegura un poquito el tema de tener, aunque sea cierta autosuficiencia en comida, porque por ejemplo, y con esto termino antes de ir con datos, en granos básicos como lo es el trigo, y usted me va a decir, ¿el trigo tan básico es? Sí, el pan que come viene de harina de trigo, ese no lo estamos produciendo aquí en Guatemala en suficiente cantidad. ¿Sabe dónde lo traemos particularmente? De Rusia y de Ucrania. Vamos con unos datos, Julio, porque sí es importante ir pues apuntando ciertos datos sobre esta situación, el impacto que va teniendo la crisis a nivel mundial en nuestra economía y sobre todo también en los niveles de desnutrición. Claro, Sandri, con mucho gusto, ahí lo tiene usted en pantalla. El hambre mundial aumentó en el año 2021. 2.300 millones de personas que a nivel de todo el mundo están enfrentando dificultades, ya sean moderadas o severas, para obtener siquiera algo de comida. Ahora, importante es notar que este impacto ocurrió antes de la guerra de Rusia y Ucrania, la cual, como ya lo sabemos, ha provocado aumentos en los costos de las materias primas y una crisis energética porque también hay menos energía y se vuelve más cara. De las 2.300 millones de personas que sufrieron inseguridad alimentaria en el mundo en el año 2021, Sandy, 12%, es decir, alrededor de 268 millones viven en Latinoamérica y el Caribe. Y en más información de datos importantes, el reporte fue titulado El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022. Se publicó el miércoles por la Organización de Naciones Unidas. Este informe asegura en su parte toral que la situación fue más grave en continentes como Asia y como África. Pero, escuchen ustedes esto es lo que nos atañe. Latinoamérica y el Caribe, un 40.6% de la población de nuestra gente sufrió inseguridad alimentaria moderada o severa. Y por último, durante el segundo año de la pandemia del COVID-19, Sandy, el hambre siguió aumentando en Latinoamérica y el Caribe, pero a un ritmo más lento. Como sea, tenemos que enfrentar y hacer algo como conjunto, como países y sobre todo el nuestro, Guatemala, porque el hambre está ahí presente. Exactamente, el hambre es constante y es uno de los factores y es uno de los problemas sociales, Julio, más complicados, porque imagínate, ¿cómo le dices a alguien, espéreme unos días? Se me está muriendo. Muere. Exacto, entonces hay prioridades y esta debería de ser una prioridad de país. ¿Qué se va a hacer o qué se piensa realizar al corto plazo? Porque ya no hay tiempo, Julio, no le puedes decir el otro año con el presupuesto, mire, vamos, no. La verdad es de que nosotros probablemente no medimos las dimensiones porque usted tiene un plato de comida, usted pues tiene lo suficiente para poderse alimentar y nutrir, pero imagínense ustedes las comunidades, porque es una realidad que a veces los padres dejan de comer por darle a sus hijos porque no alcanza para todos, o a veces solo hacen un tiempo de comida porque para los tres no alcanza, o de un tiempo de comida lo distribuyen para alimentarse. En un mínimo. Exactamente, entonces
vemos la crisis que se está viviendo, que se ha vivido en el país, de hecho, desde los últimos años, pero que actualmente se agravó la problemática. Correcto. Acciones, aquí requerimos acciones. Si usted puede colaborar y ayudar a alguien que conoce que está precisamente en esta situación que ha dicho Sandy, hágalo. Si usted lo puede hacer a través, por ejemplo, de su iglesia, las iglesias se dedican mucho a esto, hágalo. Pero esa no va a ser la solución final. La solución final es apostarle con todo a fortalecer hoy por hoy la agroindustria, a fortalecer hoy por hoy aquellos productores de alimentos, porque eso es lo único que nos va a proveer del mismo, y a cuidar, como decía anteriormente, el agua. Pero hagámoslo, que se mire, que se note, los fertilizantes, las semillas, el apoyo, los tractores, la maquinaria, todo eso que necesitamos, y las cooperativas, para que la gente sin trabajo pueda trabajar en el campo. Es necesario establecer, Julio, y a manera de conclusión, una agenda de país con esas prioridades. Esta es una de ellas, que de verdad ya no se puede esperar más. Se tiene que hacer algo importante, algo urgente. También hay instituciones que velan por estos temas o en teoría tienen la función de hacerlo. Es momento de aumentar ese trabajo, es momento de cumplir con sus funciones. Vamos ahora a pasar con otras noticias. Julio, ¿qué tienes que comentar? Claro que sí, Sandy, muchas gracias. Es importante, por favor, preste mucha atención a lo siguiente. ¿Sabe usted que en el Congreso de la República ya fue presentada una iniciativa de ley? Hay que ver qué es lo que sucede con ella, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Prorrogar de forma temporal el pago del impuesto de circulación de vehículos, pero eso todavía no está aprobado. Recuerde que ya le quedan pocos días. Conozcamos entonces esta propuesta de ley. El 31 de julio vence el pago del impuesto de circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos de acuerdo con la legislación actual. Sin embargo, presentaron una iniciativa de ley que busca reformas al decreto 7094 sobre el impuesto de circulación, para en lugar de vencer en julio, ahora venza en octubre. El ponente de la propuesta señaló que a raíz de la pandemia del COVID-19, el bolsillo de los guatemaltecos se vio afectado, pues muchos perdieron sus empleos y recibieron una multa por no pagar a tiempo la calcomanía. Con ello también buscan que se exonere de forma temporal el pago de la multa e intereses a las personas que no hayan hecho efectivo el pago del impuesto a partir del 1 de agosto al 31 de octubre del 2022. Hay casos que mantienen en vilo y la atención de todo un país. Y el caso de los payasitos Chispita y Charquito es uno de ellos, Sandy. Sí, sin duda alguna, Julio, porque mira, este caso ha generado muchísima incertidumbre, muchísimas preguntas, angustia para la familia que los estuvo buscando durante 50 días aproximadamente. Sí. El 9 de mayo desaparecieron ellos después de un show que presentaron. Que ya no vieron nunca, sí. Exactamente, entonces venían muchas dudas, ¿no? Lo que a mí, la verdad, me causa pues un poco de asombro, te diría, es que las investigaciones iban muy lentas, es decir, nunca supimos nada. Muy lento también en cuanto a la ubicación. Prácticamente fue una llamada la que alertó de que estaban los cuerpos ahí, pero realmente no fue por un seguimiento de investigación. Entonces, ahora van a continuar con la investigación para determinar qué fue lo que pasó y quiénes pudieron estar involucrados en la muerte de esta pareja, pero ya ha pasado tiempo, Julio, y sí, yo veo muy lenta la cosa. Se ve muy lenta la situación en función de que, bueno, número uno, como tú dices, 53 días que ellos estuvieron desaparecidos. 4 veces alertaron a las autoridades de seguridad para decirles en tal lugar están los cuerpos. Hasta la 4ª vez resultaba que sí estaban ellos, habían otros, imagínate tú, Sandy, y estaban enterrados 6 metros bajo tierra en un lugar de difícil acceso y con todas sus pertenencias. Se comprobó que eran efectivamente Chispita y Charquito. Ahora, hay nuevos indicios, lentos, pero son indicios que yo creo que Guatemala merece conocer. Por ejemplo, aunque no tenemos que juzgar a nadie por su pasado, porque todos podemos cometer errores y luego reformarnos, de las investigaciones del MP ha trascendido la información que Charquito estuvo ligado a proceso precisamente en el año 2018 por el delito de extorsión. Bueno, evidentemente no se le logró comprobar ni condenar algo de eso, pero es una acusación, bueno, fuerte que se hizo en contra de él y pues por eso pudo estar nuevamente libre y seguir con su trabajo. Entonces, creo que todas estas situaciones, si bien es cierto,
no deben de hacer prejuzgar el presente de la persona, si es necesario en el entorno de la víctima que se investigue a fondo, porque puede ser hasta una venganza de ciertas personas que se hayan estado involucradas en este tipo de situaciones. Claro. O en el último de los casos, determinar si efectivamente sí había una vinculación directa en el tema. Mira, Julio, yo quisiera pensar que este dato que daban a conocer las autoridades sobre la acusación que se le había hecho a Charquito de este delito, sí, se dio a conocer ahora porque a lo mejor en su momento ponía en riesgo la investigación que realizaban. Porque, discúlpame, sí, dime. Ese dato, determinar que una persona estuvo vinculada, eso no es una gran investigación. No. Ingresas al sistema y ahí te aparece. Entonces, en unos cuantos segundos lo puedes hacer. Eso es lo Quisiera más yo triste. pensar que no se dio a conocer en su momento por el riesgo que representaba el hecho que todavía los sí, estaban ubicando y la sí, esperanza que se tenía que estuvieran sí, en vida. Espero yo. Esperaría que las investigaciones vayan más que solamente estos datos, porque sería lamentable que a estas alturas solo se tuviera eso. Ese dato es relevante y no lo es, porque me están diciendo exactamente lo que tú dices. Hay un sistema en el sector justicia, el CIASEJU, el Ministerio Público tiene el subsistema llamado SICOMP, donde al introducir el nombre o el DPI de la persona le sale si hay alguna denuncia que tuvo todo o que hizo en algún momento, todo su historial. Entonces, eso realmente no es investigación. Sabemos este dato, que no necesariamente tampoco significa estigmatizar a Charquito para nada, lo ha dado a conocer el Ministerio Público, bueno, no deja de causar interés. ¿Qué es lo que hay que investigar? ¿Quién o quiénes y por qué los mataron? Es decir, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué llevó a las personas a quitarles la vida de esta persona y cuál fue el motivo? Entonces, esta es una situación importante. En eso, que si es lo verdaderamente trascendental, no hay mayor avance. No, la verdad que no, Julio. Y mira, hay ciertos elementos que incluso la madre de Chispita ha dado a conocer. Decía, había una persona que sabía, que los contactó, que probablemente esta persona tiene alguna información de qué pudo suceder o quiénes fueron los que contrataron o hacia dónde iban, porque ellos iban a dar otro show, sí, y ahí fue cuando desaparecieron. Entonces, esta persona ya ha sido indagada. En este momento es muy aventurarnos de verdad a pedir al Ministerio Público que nos dé a conocer ya lo que tienen, porque puede entorpecer la investigación. Siento que hay que dar un tiempo prudencial, pero ¿cuánto podría ser ese tiempo, Julio? No, Sandy, es que ese es el problema de la impunidad en Guatemala. Es decir, una investigación de este tipo debe caminar rápido, debe caminar, si no en horas, porque eso es muy complicado, en días. Pero aquí estamos hablando de un tema que ya lleva mucho tiempo y que con cada día que pasa va a ser más difícil la averiguación de la verdad. En Estados Unidos, con el tema, por ejemplo, Sandy, de la tragedia de Texas, bueno, es que al día siguiente ya se tenían 4 aprehensiones y se tenían a 4 personas debidamente identificadas. En México vimos que se tardaron muchísimo más en el tema de identificar quiénes habían sido los policías ahí de Tamaulipas, pero los capturan y tampoco pasa nada. Y aquí no tenemos a nadie capturado, aquí no tenemos a nadie que se sepa, al menos que se le esté siguiendo una pista, o al menos que el Ministerio Público, y eso puede pasar, en la reserva que puede tener en estos casos, no quiera dar a conocer ciertos datos para que sorpresivamente en cualquier momento nos diga que ya tienen aprehensiones, pero sorpresivamente te digo, esto tiene que pasar ya, porque con cada día que pasa, autor material y autores autores materiales y autor intelectual, pues ya se fueron del país. Exactamente. ¿No? Normalmente. Estamos hablando casi 2 meses de que se tuvo para poder realizar una investigación, ¿no? Y exacto, y que solo nos digan esto o que solo den a conocer que no tengamos ya una información de órdenes de captura o un seguimiento también a una estructura. No. ¿Qué es lo que se está haciendo? Exactamente, Julio. ¿Vamos con datos, te parece? Con muchísimo gusto, Sandy. Vamos entonces, por favor, a compartir con ustedes estos datos siguientes. La muerte de Chispita y Charquito encierra muchísimos misterios que están siendo investigados en el mejor de los casos y que ojalá puedan ser resueltos por la PNC y el MP. Los cadáveres de ambos fueron localizados en el asentamiento Luz de Cristo, zona 12 de Villanueva, el pasado 30 de junio. El lugar de difícil acceso, existen varios callejones, no pueden ingresar vehículos de ningún tipo porque el camino son gradas.
Al final del asentamiento pasa un río de aguas negras. Este lugar es un basurero clandestino que ahora es utilizado, como ya se comprobó, como un cementerio clandestino para cadáveres, obviamente. Por más de 50 días se buscó a Jocelyn Paola Chacón, conocida como Chispita, de 29 años, y por supuesto a su pareja Nelson Villatorio, quien también trabaja como payaso y que en el argot artístico se le llamaba Charquito. Se conoce que la pareja había salido el 9 de mayo, ya lo dijo Sandy, a cubrir un evento en Escuintla, del cual ya nunca regresaron. Recibieron una llamada donde solicitaron sus servicios para otro evento y los citaron en la central de mayoreo Segma a las 7 de la noche, y desde allí hasta el momento en que los encontraron, pues simple y sencillamente desaparecieron y murieron. Y ese simple y sencillamente tiene que averiguarse, porque ahí hay una línea de tiempo donde pasaron acciones, qué acciones pasaron en esas horas. Y también es garantizarle a la familia, Julio, 1, justicia, 2, tranquilidad, porque imagínate, la madre de Chispita ha dicho que tiene miedo y que realmente no sabe si ellos están en peligro, y también si es una estructura, imagínate, que no sabemos de qué niveles estamos hablando, los que tuvieron que ver con la desaparición y posteriormente la muerte de esta pareja de payasitos. ¿Qué seguimiento o qué pueden hacerle, qué plan tienen contra la familia, imagínate? Y si no vemos tampoco que les estén garantizando alguna seguridad a ellos, a la madre de Chispita, ni a los hijos, a los 3 hijos que se quedaron. Entonces, ¿cuál es el seguimiento que se le da? Justicia es la palabra que se escucha, y es la exigencia que se hace, no solamente por esta familia, sino también por el pueblo de Guatemala, porque a cualquiera nos puede pasar, Julio. Es correcto. Al final de cuentas, la única forma de hacer fuerte un Estado es que sus leyes se cumplan y que los delincuentes vayan precisamente a parar a donde corresponde. Y donde corresponde es en la cárcel. Pero y si no sabemos ni quiénes son y ni siquiera se tiene esa huella o esa pista, esto es grave, ¿no? Así que esperemos que este caso que ha mantenido a la sociedad guatemalteca pues por varias semanas y que todavía lo sigue haciendo en esa ansiedad de justicia, llegue a un epílogo feliz. La verdad que sí, hay mucha expectativa que se tiene, mucha es la exigencia que está también puesta en los investigadores para que puedan tener resultados efectivos de qué es lo que pasó, cuál es el seguimiento también, y que se pueda entonces iniciar con un proceso legal en contra de las personas. Pero ¿será que se podrá al final determinar quiénes fueron los que cometieron estas muertes y descubrir por qué motivo? Bueno, ojalá que se pueda. Aquí están, estos son las 3 situaciones que hemos analizado hoy. Antes de ir al último segmento, que es donde Andrés nos da las noticias de orden nacional, pues primero quiero aprovechar estos instantes breves para agradecerle a Dios, para agradecerle a la corporación Albavisión, para agradecer a TN23, a su director, a todos los productores, editores, a todo el personal, a los compañeros, por supuesto, a quienes usted no ve también allá en control, que hacen posible a la medida. Agradecer también a Andrés Estrada, que todos los días miramos, trabajamos en esos temas de lo que usted conoce como los datos. Y por supuesto, Sandy, un agradecimiento a ti, que durante estos últimos 4 años en este programa La Medida hemos venido construyendo lo que es el análisis de la noticia. Le agradezco a mi familia también por el apoyo. Me voy, no por otra cosa más que para buscar algo mejor. No tenga pena, no le estoy diciendo que me voy a otro medio de comunicación. Son otras actividades, actividades de orden personal, actividades de orden nacional, actividades que requieren la lucha, la búsqueda de lo que todos tenemos como un anhelo: una Guatemala mejor, una Guatemala de paz, una Guatemala de desarrollo, una Guatemala de trabajo, una Guatemala de bien. Así que, de verdad, con muchísima tristeza, pero también con el amor que ustedes nos han transmitido a La Medida, y a todos mis compañeros, y a ustedes especialmente en casa, los llevo siempre en el corazón. Y Julio Talamonte está para servirle a usted. Nos vamos a la pausa, al corte, y regresamos con Andrés Estrada. Muchas gracias.
Así es, momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Iniciamos con Estados Unidos porque surge más información sobre el tirador que realizó, este ataque en medio de un desfile conmemorativo por el Día de la Independencia, el día del 4 de julio en los Estados Unidos. El hombre acusado de matar a 7 personas en este desfile confesó a la policía que después de efectuar los disparos desde la azotea de un edificio en un suburbio de Chicago, huyó a otro lugar en el estado de Wisconsin a fin de perpetrar otro tiroteo. Quería perpetrar otro tiroteo, además del que realizó en Chicago. El hombre regresó a Illinois en Chicago porque decidió que no estaba preparado para efectuar ese otro tiroteo en Wisconsin, y entonces lo arrestaron. Un juez de Illinois ordenó mantener preso al sospechoso sin la posibilidad de la libertad bajo fianza. La policía halló los casquillos de 83 proyectiles y 3 cargadores de municiones en esta terraza del edificio desde la cual este hombre efectuó los disparos. El tirador es acusado de 7 homicidios por los disparos que provocaron la huida aterrada de cientos de personas, espectadores del desfile, entre ellos muchos niños con sus padres. Antes de la confesión, el abogado había dicho que su defendido planeaba declararse inocente. Es apenas el caso más reciente de hombres jóvenes, la mayoría blancos, que pudieron comprar armas y perpetrar masacres en los últimos meses en Estados Unidos, a pesar de señales de advertencia evidentes de que padecían trastornos mentales con tendencias violentas. Mientras tanto, acá en Sudamérica, el gobierno del presidente peruano Pedro Castillo sigue en problemas. Un tumulto político que ha continuado durante varios años y continúa durante la administración del más reciente presidente de Perú, Pedro Castillo. Enfrenta una serie de problemas en lo que ya se considera una crisis política de larga data en este país sudamericano. La Fiscalía peruana informó que citó a declarar a Lilia Paredes, esposa del presidente Pedro Castillo, en medio de otra investigación por presunta corrupción. La investigación empezó con la hermana de la primera dama, una investigación que se suma a otras indagaciones que incluyen al mismo Pedro Castillo y sus 2 sobrinos. El Ministerio Público precisó en Twitter que la cita para declarar es el viernes. No es el primer caso en el que la familia del presidente está bajo escrutinio. 2 sobrinos del mandatario que están prófugos luego que la Fiscalía ordenó 36 meses de prisión preventiva en su contra en un caso de corrupción que alcanza al mismo presidente peruano. Es el primer presidente en funciones que es investigado en la historia de todo Perú, y mientras esto ocurre, el gobierno peruano envió al Parlamento un proyecto de ley para castigar con cárcel a quienes difundan informaciones de investigaciones de la Fiscalía. Muchas personas de la sociedad civil e incluso la Defensoría del Pueblo en Perú dijo que el proyecto afectaría la libertad de expresión y el derecho a la información. Mientras tanto, en España regresan las tradiciones después de 2 años de paralización por la pandemia de COVID-19, y específicamente nos vamos a Pamplona, donde, continúan estas festividades, inician las festividades y miles de personas celebraron el lanzamiento del tradicional chupinazo que da inicio a las fiestas de San Fermín en Pamplona, tras 2 años de no realizar la actividad debido a la pandemia. La lluvia no afectó el ambiente mientras la multitud, casi todos con el atuendo tradicional, camisa y pantalón blanco, pañuelo y cinturón rojo, abarrotaron esta pequeña plaza. Tras el lanzamiento de un cohete, dio inicio a las fiestas y los asistentes siguieron rociándose unos a otros vino tinto. El momento más destacado de este festival de 9 días son los encierros de la mañana que comienzan este jueves. Miles de personas corren por las estrechas calles de la ciudad delante de 6 toros bravos hasta la plaza de toros de la ciudad. Espectadores miran desde balcones y el resto del día es para comer, beber, bailar y otros eventos culturales. Funcionarios de la ciudad le piden a las personas no olvidar que las infecciones por coronavirus están aumentando, piden usar mascarilla, pero una recomendación muy difícil de seguir, y vemos las imágenes, no hay distanciamiento social, no hay nada de mascarilla, Sandy y Julio, muy difícil en estas actividades masivas, me hacen un lugar tan pequeño el seguir cualquier recomendación. Qué difícil, ¿no? Así es, la verdad es que hay mucho de qué hablar, pero hoy para cerrar, yo no quisiera cerrar comentando las noticias a nivel internacional, como siempre lo hacemos, sino comentar una noticia que hoy pues nos da a conocer Julio Talamonti, que es su último programa aquí en A la Medida. Gracias. Julio, la verdad, todo nuestro cariño, toda nuestra admiración y respeto. Gracias por compartir con nosotros durante estos más de 4 años de este programa que se inició con mucha ilusión. Vaya, y sin duda alguna te vamos a extrañar, nos vas a hacer mucha falta y te deseamos todos los éxitos en cada uno de los proyectos que emprendas y que sabemos que va a estar cargado mucha bendición. Gracias, Sandy, de verdad aprecio tus palabras, las valoro, como ya me despedí anteriormente, ya no voy a decir más, simplemente gracias, grandes 4 años. Sobre ustedes ahora, Sandy y Andrés, queda la responsabilidad de A la Medida. Recuerde que nosotros siempre somos A la Medida. Feliz noche. Chao.